Hola a todos, Dios les bendiga. Día 313 de 365 días llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Juan capítulo 4 versículo 24, que nos dice: Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, ¿de qué nos habla este pasaje? ¿Qué nos quiere decir el Señor en este pasaje? Claramente este pasaje habla de que el Señor iba de camino y se paró a descansar en un pozo llamado el Pozo de Jacob. Se quedó allí un momento a descansar. Entonces una samaritana de camino a ese pozo se encontró con el Señor y resultó en una conversación tan profunda que llegó al punto en que la samaritana, de todo lo que conversaron, que Jesús le había dicho de que ella había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el verdadero marido de ella. El Señor le hace entender que Él sabe por lo que ella está pasando. Pero más allá de todo, resulta que entre la conversación entre la samaritana y Jesús, la samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, donde estaban ellos. Y vosotros decís, o sea, los judíos, vosotros decís, porque el Señor era judío, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dando a entender que como que a ella le venían diciendo de que en el único lugar donde se debía adorar al Señor era en Jerusalén, en Israel, y no en otra parte. Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dando a entender que el Señor lo adoraríamos en todas partes del mundo, porque el Evangelio llegaría a los gentiles, a todos, claramente. Entonces el Señor le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos adoraban por adorar, pero no sabían en sí lo que nosotros, los gentiles, lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, sabemos. Y claramente por el saber esto que realmente nosotros hemos entendido de quién es Jesucristo, adoramos verdaderamente, en espíritu y en verdad, que no lo habían entendido los judíos. Jesús le dijo: créeme, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dando a entender que la salvación viene del Señor Jesucristo. También para los gentiles que adorarían en diferentes partes del mundo, como lo podemos ver, que no solamente hay creyentes o que solamente los judíos adoran a Dios en Israel, sino que la salvación también fue para todo el mundo. Entonces el Señor le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero al versículo que voy es a esto: 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quiénes son esos que el Señor menciona que son los que verdaderamente la adoran en espíritu y en verdad? Son aquellos que han creído verdaderamente en el Evangelio, en Jesucristo, y que guardan y viven su palabra, que es espiritual. Dice: Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y para adorar al Señor, que es espíritu, tenemos que ser adoradores que la adoremos en espíritu y en verdad, verdaderamente, sinceramente, honestamente. Entonces, como dice la palabra, y en verdad es necesario que adoren. Para adorar al Señor, que es espíritu, tenemos que adorar en espíritu. ¿Y quiénes son los que verdaderamente adoran en espíritu y en verdad? Son aquellos que han creído verdaderamente, los que han sido transformados y han sido nacidos en el espíritu, y que viven y guardan su palabra.